Seguimos en Cosechas y Negocios hablando hoy del tema carnes. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Hacía mucho, sí. Bastante. Sí. Un asado. Hasta nosotros nos olvidamos de la carne. Ahora vamos a hablar con Miguel Gorelick, consultor privado con muchísima experiencia, ¿no? Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Buenas Miguel? noches. Gracias por venir. Hablamos recién en el bloque anterior con Ricardo Capese del potencial y del gran futuro que tiene, la necesidad del mundo de más alimentos. ¿Qué análisis hacés vos con este presente, con esta coyuntura a largo plazo también, ¿no? Pero ¿estamos todos los días en un nuevo punto de partida? Hay una enorme coincidencia en todo el mundo acerca de el efecto que en las próximas décadas va a tener el crecimiento económico de una cantidad de países en desarrollo y la urbanización de grandes masas de población humana en general en esos mismos países, que ha venido llevando a un cambio en la dieta, y esto implica una mayor demanda de proteínas animales. Y en este sentido, Argentina podría tener un rol a cumplir en la satisfacción de esta futura demanda extremadamente importante. Ya en alguna medida todo esto se ha concretado, hay un mayor comercio internacional, hay mayor demanda. Hasta ahora nuestros vecinos han sido más exitosos que nosotros en la satisfacción de esta mayor deseo de compra de una cantidad de países emergentes, y Argentina está en este momento con niveles de exportación verdaderamente pequeños. Nos tenemos que remontar a la crisis de aftosa de 2001, cuando el mundo le cerró las puertas a las carnes argentinas, con la excepción de las carnes termoprocesadas, por supuesto, para encontrar registros menores a las 200.000 toneladas o quizás un poco menos con la que terminemos el año calendario 2012. Esto realmente es una picardía, estamos desperdiciando ahí un potencial que de otra manera podríamos incorporar para toda la cadena y para el desenvolvimiento económico en general del país. La ganadería salió de un periodo de liquidación, de una fase de liquidación entre el 2006-2007 y el 2009, que se incrementó en alguna medida por la muy relevante sequía que hubo en aquel momento. Entró en una fase de retención, los precios cambiaron significativamente, llegó a más que duplicarse el precio, con un pico a fines de 2010, y de ahí en adelante, como era lógico, porque no era posible pensar en mantener ese nivel de precios, el precio real se ha ido deteriorando, y mucho más si se lo compara con los costos que tiene la ganadería. Es decir, que en este momento estamos con una ganadería con precios en términos históricos altos, no son súper altos, pero son altos, pero con costos que han ido también han ido reduciendo fuertemente los márgenes con los que se llegó a trabajar en la ganadería en 2010, 2011, y por otro lado, estos precios con el tipo de cambio actual, con el nivel de retenciones que tiene la carne y con el costo que implica aportar a la barata para estar en condiciones de exportar, le significa un poder de compra relativamente bajo la exportación, que este año va a estar en el orden del 7% del total de la producción, que en términos históricos es un porcentaje muy bajo. Y Miguel, el contexto internacional, el mercado internacional, que desde la crisis de 2008-2009 se empezó a ver que tenía una recesión, una caída en la actividad. Hoy, para las carnes vacunas, los precios internacionales, ¿son bajos, son realmente bajos o están en niveles promedio? No, los precios internacionales están altos, en particular para los países de Sudamérica, porque a diferencia de lo que pasó durante décadas, se achicó la brecha que había entre los precios entre los países libres de aftosa sin vacunación, es decir, lo que se ha llamado siempre riesgo cero. No existe el riesgo cero, pero se los ha denominado de esa manera, y los países con aftosa, sin aftosa con vacunación, como son los países del Mercosur, que tenían un castigo en sus precios bastante importante. Con el cambio en la demanda total y en la aparición de
países que tienen un gran peso en el mercado, como es el caso de Rusia, por ejemplo, algunos países del norte de África, algunos países de Asia, esta brecha se ha ido reduciendo, con lo que el aumento de los precios para los exportadores de Sudamérica ha sido muy importante y todavía se mantiene en niveles por arriba de los promedios históricos. O sea que las condiciones están como para aprovecharlas. Las que la condiciones Argentina están como para aprovecharlas y todos los pronósticos dicen que esta situación se va a mantener en el largo plazo también, con lo que depende de nosotros que lo podamos aprovechar. A propósito, Miguel, ¿qué medidas crees vos que serían indispensables, ¿no?, para reactivar o recomponer, por un lado, el stock ganadero, lo que se perdió, y de alguna manera comenzar o retomar esta senda exportadora que la Argentina, 7% me decías, de exportación respecto a la producción, ¿no? Así es. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se arranca para reactivar la cadena y volver a los mercados internacionales? Yo creo que es una cuestión de señales. A veces las señales, a veces no, siempre las señales son más importantes que los precios efectivos. Bien. Y lo vimos en la recuperación que hubo desde la salida del problema de aftosa en 2002 hasta el año 2005. Los precios eran considerablemente más bajos que ahora y sin embargo hubo un crecimiento y una inversión en todo el sector realmente importantes y que sería muy interesante poder repetirlo, y están dadas las condiciones para repetirlo. Entonces, con señales más claras y con una progresiva desaparición o reducción de la intervención gubernamental en los mercados de la carne, y esto tiene que ver con los derechos de exportación, tiene que ver con la barata, tiene que ver con la barata vinculado también a precios oficiales que han quedado muy desfasados con respecto a los precios reales del mercado, una menor intervención y seguridad en que cuanto a esa menor intervención va a sostenerse en el tiempo, yo creo que sería un disparador muy interesante. Por otro lado, no creo que sea necesario volver a tener el stock que llegamos a tener en el 2007, del orden de las 60 millones de cabezas. Yo creo que sin un stock tan importante, con una mayor participación de vacas en el stock total y mejoramiento de los índices de productividad, que Argentina tiene mucho para ganar en este sentido, podríamos alcanzar en un plazo de no tantos años, digamos, de 5 a 10 años, un nivel de producción considerablemente más alto que el que ha tenido la Argentina en sus años de estancamiento, que fueron desde la década del 70 hasta principios de la primera década del siglo. Bien. Miguel Borelic, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cristian, nos vemos el miércoles. El próximo miércoles. Muchas gracias. Sí. Gracias.